vamos a hacer un rápido recuento de lo que vimos en la recepción del sábado anterior. Recordemos que estamos en el monte Sinaí y veíamos que es aquí donde Dios les da las 10 palabras de vida y que no se las da como las vemos en las películas. Esto lo menciono mucho, es muy importante. No es como lo vemos en las películas, sino todo el pueblo oye en ese momento las 10 palabras y es cuando le dicen a Moisés: no queremos oír a Dios, no queremos ver ese terrible fuego, ni esa nube, ni esos rayos, y nosotros nos apartaremos, tú habla con él. Recordemos que es cuando entonces sube, vuelve a bajar para decirles cuáles son unos preceptos que Dios les da. Ellos les dicen: aceptaremos. Vuelve a subir Moisés y es cuando pasan los 40 días y 40 noches y baja Moisés con las tablas de la ley. Pero también veíamos que en ese mismo momento el pueblo, después de estar esperando a Moisés a que regrese, desespera y lo que hace es caer en la idolatría, pidiéndole a Aarón que les haga un becerro de oro, por lo cual le dice Dios a Moisés que vaya a ver a ese pueblo que se ha vuelto rebelde, y Moisés intercede por el pueblo para que no sea destruido. Veíamos también que es cuando Moisés rompe las tablas que fueron labradas por Dios, y al referirme labradas, porque dice la palabra que esas son hechas, las tablas son hechas por Dios y escritas con el dedo de Dios. Estas tablas Moisés las rompe. Muchos piensan por qué las rompió, y veíamos ese simbolismo de que ese pecado tan grande que hizo Israel es directamente reflejado a que ellos han roto el pacto se ha roto. No hay que los proteja por ese pecado tan grande que hicieron de idolatría. Es ese simbolismo que refleja Moisés al romper las tablas. También veíamos algo que es muy importante para el tema del día de hoy. Es cuando Moisés se para al frente y él dice que quién está con Jehová. Hace esta pregunta: ¿quién es con Jehová? Y es cuando solamente los de la tribu de Leví, que eran de la tribu de Moisés y de Aarón, solamente ellos se acercan a Moisés, y entonces es cuando Moisés les dice: tomen sus espadas y tenemos que hacer que este pecado que se ha cometido sea borrado, y tienen que matar a sus hermanos. Dice que ese día caen 3,000. Y es muy importante, esto lo habíamos comentado, porque es un precedente para varios acontecimientos como el que veremos el día de hoy, porque en ese momento Moisés les dice: ustedes han sido consagrados por esto que han hecho, porque defendieron la palabra de Dios, porque se inclinaron más a Dios que a la idolatría, porque no permitieron que se continuara la idolatría. Ustedes han sido consagrados para Dios. Entonces Moisés vuelve a subir, baja, dice que su rostro resplandecía, y es cuando Dios le dice: vuelve a tallarte otras 2 piedras. Este segundo juego de tablas está labrado por Moisés, pero veíamos los textos que dicen que son escritos con el dedo de Dios. Lo que escribe Dios son las 10 palabras de vida, los 10 mandamientos. Terminamos el sábado anterior en lo que era todo lo que fue la construcción del tabernáculo, eh, y que cuando es terminado de construir dice que la gloria de Dios hinchió el tabernáculo. Y recordemos que la gloria de Dios es reflejada de día como una nube y de noche es la columna de fuego. También es muy importante recordar que la gloria de Dios muchas veces la Biblia lo refleja como en forma de nube. Lo veíamos en el Sinaí, y también cuando es dedicado el templo, que dice que se hinche el templo de la gloria de Dios y la nube hinche el templo. Eso es muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el sábado, en la recepción del sábado anterior, terminamos diciendo estos versículos de Éxodo 40 que dicen: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así, el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Recordemos este versículo: el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y versículo 33 dice: finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, porque recordemos que en ese día empieza a armar todo lo que ya estaba dispuesto, solo era armarlo.
Y termina de armarlo, dice Éxodo 40, describe cómo lo está armando Moisés. Y dice versículo 33, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas que vamos a estudiar. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora sí, mis hermanos, es así como empezamos la 10ª parte de este estudio. Les comentaba que tengo en mi corazón que el día de hoy terminemos lo que es el Sinaí. Y el Sinaí lo podemos dividir en 3 partes, que es la forma en que Dios les da los mandamientos, que fue hace dos sábados, y el sábado anterior veíamos cómo es ese pago del pecado, qué es lo que tienen que hacer, cómo Moisés intercede. También veíamos cómo es que incluso Jehová le dice, yo no iré con ustedes, y esa manera en que Moisés intercede por el pueblo, diciéndole, es que si tú no vas con nosotros, seremos como los demás pueblos, un pueblo sin Dios, como sabrán los demás que somos el escogido. Y es cuando Jehová le dice, yo iré, mi rostro irá al frente, es lo que le dice. Y esta tercera parte es muy importante, porque aquí vamos a ver muchas cosas que son proféticas, y vamos a irlas desarrollando. Recordemos los últimos versos que fueron con los que cerramos el sábado anterior, y son exactamente los mismos aquí en Números 9. No continúa, habíamos hablado que el Pentateuco, en específico lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no están escritos en orden cronológico. Pareciera que sí, pero cuando empezamos a leer y adentrarnos y a tratar de darle una secuencia lineal a todos los acontecimientos, vemos que hay acontecimientos que Moisés narra después. Y así sucede en Números. Números empieza en el capítulo 9. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice Números 9, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Recordemos cómo terminamos Éxodo, en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. En el 14.º día de este mes, entre las 2 tardes la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Recordemos que cuando salen de Egipto es en el día 14 de Nisán, de un año antes. Es cuando celebran esta Pascua, cuando salen es el día 15. Y en el día 14 de Nisán les dice que debe de celebrar la Pascua año con año. Y aquí, en este primer mes, Dios le está haciendo este recordatorio a Moisés que tienen que celebrar la Pascua conforme a todos esos ritos que había estipulado antes de salir de Egipto. Versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua. E hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Versículo 6. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Esto es que seguramente prestaron servicios fúnebres, lo podríamos decir ahora, y no pudieron hacer la Pascua aquel día, y llegaron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y dijéronle a aquellos hombres, nosotros somos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad, yo oiré qué mandará Jehová acerca de vosotros. Aquí, por lo que vemos, estas personas estos hijos de Israel que estaban prestando servicios funerarios, servicios funerarios, sabían que eran, de acuerdo a estas leyes, estaban inmundos, por lo cual no podían celebrar esta fiesta. Entonces van y le dicen a Moisés, ¿qué haremos? Entonces no la celebraremos.
Veamos cómo aquí ya vemos una preocupación por ese cumplimiento de algo que había ordenado Jehová antes de salir de Egipto. Y vamos a ver qué es lo que les dice Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 11, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la harán con ceseñas y hierbas amargas la comerán. Esta instrucción que les da, ustedes que son inmundos, que no podrán celebrar en el primer mes, el día 14, lo harán en el segundo mes. En el segundo mes, en el día 14, y les dice que harán los mismos ritos que se hacen de un mes anterior. Esto es específicamente a los que no pueden el primer mes debido a que estaban inmundos por muerto. Y continuando, dice versículo 15, el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta en la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego, y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos, ellos no se movían. Vemos cómo estos versículos son iguales a cómo termina Éxodo. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al dicho de Jehová alojaban y al dicho de Jehová partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado de día y a la noche la nube se levantaban, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, quedándose sobre él, los hijos de Israel se estaban acampados y no movían, mas cuando ella se alzaba, ellos movían. Al dicho de Jehová sentaban y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había dicho por medio de Moisés. Aquí, mis hermanos, quiero que veamos que mencionó que si era un día, 2 días, meses, incluso dice que año, y como veremos más adelante, años, si la nube no se movía, el pueblo no se movía, no hacía otra jornada, no hacía otro movimiento. Esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, porque va a haber movimientos en que son años, muchos años que pasan sin moverse. Por eso le puse mucho énfasis a estos versículos que vemos que es Números, está retomando Números 9, está retomando cómo termina Éxodo. Pero ¿qué es lo que pasa en los primeros capítulos de Números? Dice Números 1, y habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, y aquí vemos, mis hermanos, por qué es primero Números 9, que está hablando Números 9, que era en el mes primero. Y dice que aquí estamos en el mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Habló Jehová a Moisés diciendo, tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Aquí lo que le está diciendo es que tiene que hacer un censo. Tiene que contar a todos los que sean de 20 años, varones, de 20 años para arriba, y que puedan salir a la guerra, y los va a contar de acuerdo a la tribu, y le dice que cada uno tendrá una cabeza. Números 1 da todo este censo del conteo, pero también lo hace Números 2, y repite los mismos datos. Es por eso que vamos a ver, nos vamos a ir directamente a lo que son estos datos, y este es como tal el conteo
En este momento no voy a decir cuántos son por cada uno, solo diré que el total de ese conteo son 603.550. Pero también vemos que aquí los dividí por 4 colores. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto tiene que ver con lo que dice números 2. Esto es muy importante para entender varias cosas, lo cual también va a verse reflejado en profecía, y aquí es donde vamos a ver ese conteo que también fue dado en números 1. Dice números 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio, acamparán. Vemos cómo aquí la Biblia nos está diciendo: cada uno acampará junto a su bandera. Esto es lo que nos hace pensar que cada tribu, una de las 12 tribus, tenía una bandera. Pero vamos a ver a continuación algo que resalta mucho y que es muy importante. Quiero que veamos, mis hermanos, que es así como queda acomodado el pueblo de Israel cuando estaba acampando, y vamos a irla desglosando. En este momento yo voy a dejarles la imagen, mis hermanos, y yo me voy a ir a la Biblia. Recordemos números 2, versículo 2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Ese es el versículo 2. Versículo 3. Y aquí vemos cómo les puse en color verde estas 3 tribus. Creo que sí se alcanza a ver que es la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. ¿Qué es lo que nos dice Números sobre estas tribus? Es del versículo 3 al versículo 9. Números 2, del versículo 3 al versículo 9. Dice: estos acamparán al levante, al oriente. Vemos cómo están en la dirección hacia el este. La bandera del ejército de Judá por sus escuadrones. Estos son los que acamparán al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones. El jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Voy a avanzar para que veamos ahí igual en el recuadro verde, este conteo que está dando números 2. Su hueste de Judá, con los contados de ellos, versículo 4, 74.600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanaén, el hijo de Suar. Su hueste, con sus contados, 54.400. Y la tribu de Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Y su hueste, con los contados, 57.400. Estas tres tribus, dice versículo 9, todos los contados del ejército de Judá, 186.400 por sus escuadrones, irán delante. Esto vamos a ver más adelante a qué se refiere con irán delante, puesto que si ellos están al oriente y tienen que ir hacia el norte, también la Biblia describe cómo se van a mover. Continuamos y pongo en un recuadro rojo estas otras 3 tribus, Rubén, Simeón y Gad, los cuales, dice números 2 de los versículos 10 al 16, la bandera del ejército de Rubén al mediodía, recordemos que el mediodía en la Biblia es el sur, por sus escuadrones. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su hueste, sus contados. Vamos ahora de nuevo a ver este conteo, y en rojo vemos que está también en letras rojas Rubén, que es la bandera a la que deben de seguir Simeón y Gad. Dice que de sus contados 46.500. Versículo 12, y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí, y su hueste, con los contados de ellos, 59.300. Y la tribu de Gad, el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Reuel, su hueste, con los contados de ellos, 45.750. Y aquí vemos cómo estas 3 tribus las cuenta como la bandera de Rubén. Porque dice, todos los contados en el ejército de Rubén, 151.450. Por sus escuadrones irán los segundos, esto es, se moverán después que los de Judá.
Después les estoy poniendo en morado lo que es el centro. ¿Esto por qué es? Dice el versículo 17: Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas, en el medio de los ejércitos, de la manera que asientan el campo, así caminarán cada uno en su lugar, junto a sus banderas. Aquí vemos cómo les está diciendo que los levitas estarán en medio de todas las tribus, irán dos bloques, después debe de ir, dice la escritura, el tabernáculo irá en medio. Primero avanzarán todos los escuadrones de Judá, estas tres tribus, luego todas las de Rubén, otras tres tribus, después irá el tabernáculo. Y así continuamos, mis hermanos. Les estoy poniendo ahora en azul los que están al oeste. Y dice Números 2, versículo 18 al 24. La bandera del ejército de Efraín por sus escuadrones al occidente, es decir, al oeste, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su hueste, con los contados de ellos, volvemos al conteo, 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su hueste, con los contados de ellos, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, su hueste, contados de ellos, 35,400. De Efraín, Manasés y Benjamín, todos los contados en ese ejército de Efraín, dice el versículo 24, 108,100. Por sus escuadrones irán los terceros. Y les pongo, mis hermanos, este último escuadrón de tres tribus que, como vemos, va a encabezar Dan, que dice el versículo 25. Del 25 al 31, la bandera del ejército de Dan estará al aquilón. En la Biblia el aquilón recordemos que es el norte, y sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Dan, Aiser, hijo de Amisadaí, su hueste con los contados de ellos, de Dan, 62,700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán, su hueste con los contados de ellos, 41,500. Y la tribu de Neftalí, el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su hueste, con los contados de ellos, 53,400. Todos los contados en el ejército de Dan, 57,600 irán los postreros, estos los últimos, tras sus banderas. Aquí, mis hermanos, vemos cómo es que se dividen en 4 bloques de 3 tribus cada uno, estas las 12 tribus, y cada bloque es liderado por una tribu, y la Biblia menciona al líder de ese bloque y también menciona al líder de cada tribu. Y aquí vemos que los nombres que lideran los bloques son Rubén, es Judá, es Efraín y es Dan. Aquí quiero que vean las banderas de acuerdo a la tradición de cómo son las banderas de Judá, de Efraín, de Rubén y de Dan. Y me voy a regresar. La bandera de Judá, de acuerdo a la tradición, es un león. La bandera de Efraín, dice la tradición que es un becerro. La bandera de Rubén es la cara de un hombre. Y la bandera de Dan es un águila. Y recordemos, mis hermanos, que yo les decía que vamos a ver aquí figuras que ya se empiezan a ver, que son bíblicas y que son proféticas. Estas imágenes, ¿dónde las vemos? Estas figuras, ¿dónde las volvemos a ver? Dice Apocalipsis 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Aquí vemos, mis hermanos, cómo es que
bíblicamente ya empezamos a ver que todo lo que está pasando en el desierto es un eco, va a ser un eco hacia la historia, hacia adelante. Y desde ahí ya empezamos a ver estas figuras proféticas, muy específicamente, por eso quise ponerle tanto detalle a cómo están acomodadas las tribus, porque vemos que ya ese liderazgo que pone sobre estos cuatro hijos sobre estas cuatro tribus, se va a ver reflejado y lo vemos reflejado en la profecía en Apocalipsis. Todo esto es de acuerdo a todos los estudiosos de la cultura de Israel. Continuemos, dice Números 2, versículo 32. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, todos los contados por los ejércitos, por sus escuadrones, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Dice Números 3, versículo 11, que habló Jehová a Moisés diciendo, primero le había dicho que no los contara, que no contara a los levitas, pero le dice, no los cuentes con los hijos de Israel. Números 3 les dice, cuéntalos. Le dice que cense a los levitas, vamos a ver de qué manera. Dice versículo 12, y he aquí yo he tomado los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren matriz entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Vemos cómo le está diciendo que los levitas serán en vez de los primogénitos. Los levitas serán ofrecidos a Dios en vez de los primogénitos. Y recordemos que la forma en que se ofrece a Dios no es como todos los otros pueblos paganos que ofrecen sacrificando a los primogénitos. No, recordemos que bíblicamente la forma de ofrecer un hijo a Dios es que se dedique a todas las cosas de Dios, es decir, al sacerdocio, que se dedique al templo. Y aquí vemos cómo Dios le está diciendo que todos ellos van a ser dedicados. Y es aquí donde recordamos esa consagración que les dijo Moisés a la tribu de Leví, cuando son ellos los que salen a hacer ese castigo a los que hicieron la idolatría, cuando Moisés les dice que ustedes han sido consagrados hoy para Dios. Es así como se cumple, este cumplimiento es inmediato. Dice versículo 13, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán, yo Jehová. Recordemos que cuando van a salir, Dios le dice a Moisés que tiene que dedicarle a todos los primogénitos. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias, pero vean cómo le pide que los cuente. Contarás todos los varones de un mes arriba. Le está diciendo que todos los varones de Leví, todos, no solo, y lo comenta ahorita porque vamos a ver más adelante que sí lo pide así, no solo primogénitos, no solo los segundos, los terceros, dice todos los hijos, todos los varones de un mes para arriba, los vas a contar. Y Moisés contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres. Recordemos que Leví tiene 3 hijos, Gersón, y Coat, y Merari. De Coat es el abuelo de Moisés y de Aarón. De Coat es de donde viene Moisés y Aarón. Leví tiene 3 hijos, es Gersón, Coat y Merari. Y aquí, mis hermanos, vamos a ver lo que les comentaba sobre esta parte de en medio. Cómo está distribuida la tribu de Leví en medio. Dice Números 3, aquí volveré a hacer el mismo ejercicio, yo leeré la Biblia, para que ustedes puedan ver cómo estaban acomodados. Dice Números 3, del versículo 21 al 24, de Gersón, de la familia de Libni y de la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos, 7,500. De Gersón son 7,500. Gersón
Dice la escritura que estarán al occidente, de acuerdo al versículo 23. Por eso lo volví aquí a acomodar en azul. Es de la tribu de Leví, todos los que descienden de Gersón, todos los gersonitas están hacia el occidente. Vamos a ver de Coat. Dice Números 27 al 30. De Coat, la familia de Amramitica y la familia de Iseararitica y la familia de Hebronitica y la familia de Osiolietica, estas son las familias coatitas. Por la cuenta de todos los varones, de un mes arriba, eran 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. El jefe de la casa del padre de las familias de Coat, Eliasaf, hijo de Uziel. Los de Coat van a estar hacia el mediodía, que es el sur. Aquí les estoy marcando, aquí está en Coat, que está hacia el sur, hacia donde está Rubén. Dice algo muy importante en el versículo 32. Aquí menciona que de los 3 hijos de Coat, de Gersón y de Merari, de los 3 hijos, de estos 3 hijos, quien estará a cargo de ellos 3, dice el versículo 32, y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, prepósito de los que tienen la guarda del santuario. Aquí ya les está diciendo que el que va a liderar a estos 3 hijos de Leví va a ser Eleazar, hijo de Aarón. Volviendo a Merari, dice de Merari la familia mealítica, verso 33, y la familia musítica. Estas son las familias de Merari. Y los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo, al aquilón, esto es, hacia el norte. Aquí vemos cómo queda acomodada la tribu de, los hijos de Merari. Y aquí viene algo muy importante. Al oriente, ¿quién está acampando al oriente? Dice Números 3, versículo 38. Y los que acamparán delante del tabernáculo, es decir, la puerta del tabernáculo, al oriente, delante del tabernáculo del testimonio, al levantarse serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Aquí está diciendo que lo que es la entrada del tabernáculo estará hacia el oriente y es donde estará Moisés. Cabe mencionar que hacia el oriente está Judá. ¿Por qué lo menciono, mis hermanos? Porque recordemos que el tabernáculo es una imagen de cómo en el futuro se reflejará la construcción del templo y cómo también es la imagen de cómo está el mismo tabernáculo en los cielos, mis hermanos. Y quiero que vayamos a otra parte de la profecía, porque aquí está diciendo que estará hacia el oriente esa entrada. Y veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 47. Dice el versículo 1, hízome tornar luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. Esto es, mis hermanos, lo que está aquí viendo Ezequiel es que proféticamente está orientado la puerta principal hacia el oriente. ¿Esto por qué lo menciono, mis hermanos? Así también fue construido el templo de Salomón, y cuando fue reconstruido, también la puerta principal fue hacia el oriente para poder quedar con estas especificaciones que fueron dadas desde el Sinaí, desde el desierto. Ya venía estas especificaciones de cómo tenía que estar orientado el tabernáculo.
Y como sabemos, mis hermanos, en el año 70 fue destruido el segundo templo. Y es importante mencionar que la profecía menciona que la gloria de Dios, esa nube, sale hacia el oriente y se pone en el monte que está hacia el oriente. Hasta nuestra actualidad, el oriente de lo que es Jerusalén ha sido muy importante y ha sido observado por todo este tiempo por los judíos, y no solo por ellos. Quiero mencionar esta parte que es histórica, pero también tiene que ver con la profecía. Esta en la actualidad es lo que se le llama la Puerta Dorada. La Puerta Dorada o la Puerta de Oriente, la cual fue construida como en una de sus reconstrucciones ya después de la destrucción del templo, como una puerta principal. Pero mientras estaba Jerusalén bajo el gobierno árabe, Solimán el Magnífico mandó a preguntar por dónde es que dicen los judíos que entrará su Mesías, y le dicen que los judíos saben y creen de acuerdo a la profecía que el Mesías entrará por la puerta de Oriente, por lo cual el Solimán el Magnífico manda que esa puerta de Oriente se cierre, como la vemos aquí en la imagen. Y esto, mis hermanos, más que evitar que la palabra se cumpla, los judíos dicen lo único que hizo es que la profecía de Ezequiel se cumpla. ¿En dónde? Dice Ezequiel capítulo 43, versículo 1. Y tornóme hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y díjome Jehová, esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Y dicen los judíos que es por eso que lo único que pasó es que se cumpliera la profecía, que iba a estar cerrada, porque Jehová ya había entrado. Recordemos que cuando el templo es dedicado, es como por donde entra la gloria de Jehová y es por donde sale. Pero de acuerdo a esta profecía de los judíos, eso significa que también se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, versículo 3, para el príncipe, él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová. Por el camino de la entrada de la puerta entrará, y por el camino de ella saldrá. Cuando vemos aquí, mis hermanos, no recuerdo si es Ezequiel 43 o 44, pero aquí cuando vemos por qué puerta entra nuestro Señor Jesucristo, en ese 10 de Nisan, cuando es la entrada triunfal, cumpliendo la profecía de que entrará sobre un pollino, es por la puerta por la que entra. Y por la puerta por la que sale es esta misma antes de llegar hasta el Getsemaní para ser entregado. Y muchos estudiosos creen que es por la misma puerta por la que es llevado hacia el Sanedrín cuando es tomado. Aquí es como vemos que esta profecía también se cumple, y no solo se cumple de acuerdo a la creencia judía, sino también porque Cristo pasó, entró por ella y salió cumpliendo lo que estaba escrito de ser el Cordero escogido desde un 10 de Nisan. Bueno, regresando, mis hermanos, a lo que es esta posición de dónde está Moisés, que está hacia el oriente, y también viendo que es hacia donde está la tribu de Judá. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, y esto nos va a dar también mucha visión de ver cómo están acomodadas las tribus, porque cuadra perfectamente que al ser la tribu de Judá la que está hacia el oriente, esa entrada de nuestro Señor Jesucristo. Dice Números 39, Números 3, versículo 39. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos
ahora sí le está diciendo todos los primogénitos. De todos los contados de los levitas fueron 22,000. Y ahora le dice, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y toma la cuenta de los nombres de ellos. Ahora le está diciendo, ya contaste todos los que son de un mes para arriba, de todos los levitas, varones, ok. Ahora le está diciendo, cuenta a todos los primogénitos del resto de las tribus, pero ahora sí, no a todos, sino solo los primogénitos. Recuerda que los primogénitos me los vas a ofrecer. Ahora le dice a esos primogénitos de las demás tribus, cuéntalos. Versículo 41. Y tomarás los levitas, los que ya contaste, para mí, yo Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces estos 22,000 que contó de la tribu de Leví, de todos los varones, serán tomados en vez de todos los primogénitos del resto de las tribus. Y en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas, en lugar de todos los animales de los hijos de Israel. Dice el versículo 42, y contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres, de un mes arriba, y los contados de ellos, fueron 22,273. Esto quiere decir que hay 273 primogénitos de más en el conteo comparándolos con los levitas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con esto, con este conteo? Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Eso es decir, los 22,000 levitas los vas a tomar en vez de los primogénitos. Versículo 46. Y por los rescates de los 273 que sobrepujan a los levitas, los primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás. El ciclo tiene 20 obolos. Esto significa que el conteo quedó del tomar los primogénitos, quedó así. 22,000 varones de Leví, 22,273 primogénitos de las otras tribus. Por 273 que eran de más de los primogénitos de las otras tribus, se repagó un rescate de 1,365 ciclos, de acuerdo al versículo 21. Números 4 habla del censo de Leví en el Sinaí. ¿A qué me refiero? No los habíamos contado ya. Recordemos que contamos a todos los de un mes para arriba. Números 4 le dice, ahora cuenta de Leví a todos los de 30 a 50 años. Esta es la edad en la que me van a prestar servicio para todo lo que son cosas del templo, todo lo que va a ser el sacerdocio, va a ser en este rango de edad, de 30 a 50 años. Al pasar los 50 años ya no prestaban servicio. De acuerdo a los versículos que aquí marco, este es el conteo, para podernos ir más rápido, este es el conteo por cada hijo de Leví. De Gerson, 2,630, de Coat, 2,750, de Merari, 3,200, dando un total de 8,580. Aquí vemos cómo los escogidos de Dios no tiene nada que ver con que sean los muchos. Este es un mensaje muy importante de cómo lo llevamos a nuestra vida. No es de que serán los muchos, sino como también lo veremos proféticamente cuando menciona que los escogidos para prestar a todas las cosas del Señor, siempre les dice que seremos manada pequeña. Nos menciona como un remanente. Aquí vemos ese reflejo también, cómo no escoge a los que son más para servirle, sino escogió a los que hicieron lo correcto desde el Sinaí, que no se prestaron a la idolatría. Y vemos que en realidad son los menos, como en la actualidad y como está escrito, siempre seremos el remanente, la manada pequeña. Número 5, habla de que todo inmundo debe de estar fuera del campamento. Número 5 habla sobre la ley sobre la restitución, habla de la ley de los celos. Número 6 habla del voto de los nazareos, de cómo será el nazariato. Habla también de la bendición sacerdotal. Número 7 habla de la ofrenda para la dedicación del altar.
Números 8 es la consagración de los levitas. Números 9 ya lo habíamos leído, que es donde les dice que tienen que celebrar la Pascua. Por lo tanto, vamos a números 10, donde en los primeros versículos le habla de un tema que es muy interesante y me da mucha pena, mis hermanos, que no lo podamos ver el día de hoy por tiempo y ya no lo podremos ver, pero es un tema muy digno de darle una sesión especial a estas trompetas de plata, porque también las veremos reflejadas hacia lo que es profecía y en una posteridad, porque es con estas trompetas cómo él va ordenando al pueblo que tienen que moverse de acuerdo a la situación por la que vayan pasando. Vamos a lo que ya a lo que es la salida de Israel del Sinaí. Dice Números 10, versículo 11, y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes. Recordemos que la Pascua la toman en el año segundo, primer mes, día 14. Los que estaban inmundos por muerto la toman en el segundo mes, día 14. Esto significa que Dios deja que tanto los que estaban, el pueblo en general, como los que estaban inmundos por muerto, les permite tomar la Pascua, porque es el mes segundo del segundo año, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Versículo 12, y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, y paró la nube en el desierto de Param. Vemos como dice que movieron los hijos de Israel por sus partidas. Ahí está nombrando que hay partidas, que hay varios movimientos en ese movimiento del Sinaí al desierto de Param, lo cual es todo este estudio, trataremos de sacarlo la siguiente recepción de sábado. Y movieron la primera vez, esto es al salir del Sinaí, ya con este acomodo que había designado Dios a través de Moisés para que se acomodaran así las tribus. Movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Y recordemos que es así como está el campamento. Y volveremos a hacer el mismo ejercicio. Yo leeré Números 10. Números 10, decía versículo 13, y movieron la primera vez al dicho de Jehová por mano de Moisés. Dice el versículo 14, y la bandera del campo de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus escuadrones. Esto es, primero se mueve la bandera de Judá donde estaba el escuadrón de Judá, Isaacar y Zabulón. Veamos cómo nos sigue describiendo la Biblia. Por sus escuadrones, y Nazón, hijo de Aminadab, era sobre su ejército. Después dice que y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Aquí vemos cómo es que salen primero estas tres tribus. Dice el versículo 17. Y después que estaba ya desarmado el tabernáculo, recordemos que primero dice que tiene que ir en medio. En medio tiene que ir de estos cuatro contingentes. Irá primero el de Judá, luego el de Rubén y luego el tabernáculo. Pero aquí vemos que se mueve de otra manera. No se mueven todos los de Leví juntos, sino vemos que primero se mueve Judá. Dice el versículo 17, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, movieron los hijos de Gersón y Merari. Ellos se mueven porque se llevan solo lo que ellos tenían que gestionar del tabernáculo. Y dice el versículo 18, luego comenzó a marchar la bandera del campo de Rubén por sus escuadrones, y Elisur, hijo de Seur, era sobre su ejército. Dice el verso 19, y sobre el ejército de la tribu de Simeón, los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí. Y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Denuel. Veamos que de nuevo solo menciona la bandera de Judá y la bandera de Rubén.
Después dice que se mueve este bloque de Rubén, después de que se mueve la tribu de Gad, dice el versículo 21. Ahora sí, lo que va en medio, quienes van en medio de estos 4 contingentes, dice el versículo 21, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaban el tabernáculo. Y aquí menciona que es así como se mueven, porque mientras Gerson y Merari acondicionaban a donde se tenían que acampar de nuevo, este movimiento permitía que en ese acondicionamiento llegaran todos los de Coat y ya estuviera acondicionada esas partes del tabernáculo para que ya llegaran y acondicionaran el santuario. Dice el versículo 22, después comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Efraín por sus escuadrones, y Elisama, hijo de Amiud, era sobre su ejército. Se mueve Efraín, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés, versículo 23, Gamaliel, hijo de Pedasur. Versículo 24, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, que son los que se mueven al final del bloque de Efraín, dice, sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campo de los hijos de Dan por sus escuadrones. Vemos cómo vuelvo a mencionar solamente la bandera de Dan. Recorriendo todos los campos, y Aeser, hijo de Amisadaí, era sobre su ejército, y sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el ejército, es cuando se mueve Aser, y por último, dice que sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Dice el versículo 28, estas son las partidas de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando se movían. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca de la alianza de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campo. Y fue que en moviendo el arca, Moisés decía, levántate, levántate, Jehová, y sean disipados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella sentaba, decía, vuelve Jehová a los millares de Israel. Aquí termina lo que es el estudio del tema, mis hermanos, pero quiero que veamos que es muy importante cómo están acomodados las tribus alrededor del tabernáculo, porque también tiene que ver con profecía. Recordemos que en Apocalipsis, cuando dice Juan que ve la Nueva Jerusalén y que ve a cada lado de la Nueva Jerusalén 3 puertas, y dice que en cada puerta está el nombre de cada una de las tribus. Si de acuerdo a la profecía también está hacia el oriente la puerta de la tribu de Judá, podemos aquí darnos una idea de cuáles son los nombres que están en cada puerta. Solo faltaría restar qué es lo que pasaría con Efraín. Recordemos que en Apocalipsis ya no es contado Efraín, es contado José, y ya no es contado tampoco Dan, sino es contado Leví. Pero nos da mucha idea para poder ver, mis hermanos, que de acuerdo a profecía, todo lo que está pasando en el desierto y cómo se ve reflejado a futuro, todo lo que va a pasar, porque recordemos que todo lo que pasa en el desierto es lo que pasa en el transcurso de la Biblia, todo ya pasó ahí y todo se sigue repitiendo, porque así también es nuestra vida, es esa salida de Egipto para encaminarnos hacia nuestra tierra prometida que es la vida eterna. Vemos también cómo este posicionamiento de las tribus es algo que nos está reflejando y diciendo algo muy importante. Lo que debe de ser el centro de todo debe de ser Dios. Y alrededor de ese centro debe de ser el servicio a Dios, nuestro servicio a Dios. Hacia afuera están todas las demás cosas, pero nuestro centro, nuestro todo debe de ser Dios, seguido por nuestro servicio a Dios. Porque veamos cómo Él le pone esa importancia a aquellos que le sirven.
Por mi parte, mis hermanos, aquí terminaremos el tema. Quiero pedirles que entonemos un himno, que es el himno 339, que se llama Voy a la tierra de Canaán. Libre soy ahora de la esclavitud de Egipto, he renunciado a toda su riqueza mundana. Voy camino a aquella tierra que me ha dado Cristo, triunfante, camino a la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Voy cruzando las llanuras, montes y desiertos, no me arredan ya peligros, luchas ni afán. Muchos al cruzar los valles han quedado muertos, mas yo sé que Cristo me guía hacia Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. En glorioso panorama miro aquella tierra y pronto mi jornada a su fin ha de llegar. Oh, qué gozo no veré ya más que amor y guerra, qué dicha vivir en la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Oh, qué dicha es participar de esta promesa, promesa para los que Egipto quieren ya dejar. Todo el que renuncia a Faraón y su grandeza, dirija sus pasos a la tierra de Canaán. Sin cejar camino, marcho cada día a la hermosa tierra donde fluye leche y miel. Gloria, aleluya, Cristo es mi guía y marcho gozoso en las filas de Israel. Amén. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.